Buenos días, hermanos, otra vez. Hoy es entonces miércoles 27 de agosto. Estamos todavía considerando esos aspectos del llamado, de la invitación de Dios a participar de su naturaleza divina. Y hoy vamos a estudiar sobre la piedad. Ayer estudiábamos la paciencia y dice, añadir a la paciencia piedad. La palabra piedad es compleja. En todo caso, es una virtud y es algo que Dios da, o sea que es muy difícil alcanzarlo por uno mismo. ¿Sí? Y vamos a ver algunos versículos que nos relatan sobre eso, pero de entrada, cuando uno escucha la palabra piedad, una de las primeras cosas que aparece en la mente de uno es la compasión, la misericordia, porque desde el Antiguo Testamento se pide eso. El rey David, en el Salmo 51 pide, ten piedad de mí, que conlleva a la idea de eso, de compasión, de misericordia, tener piedad de otros. ¿Sí? Pero también está el término de la piedad y la impiedad que es relativa al pecado. Entonces, el concepto cambia muchísimo. En el contexto que estamos estudiando, fíjense que comienza en el versículo 3, que es donde iniciamos todo nuestro recorrido en esta sección de nuestro café con Dios, desde hace varias semanas, de hace varios días. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento del que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a participar de la naturaleza divina. Entonces la piedad en este caso se refiere a algo que nos ayuda, es algo que inclusive motiva a Dios a prometer, a dar promesas. ¿Sí? Entonces aquí en esta parte de segunda de Pedro, que luego lo repite en el versículo 6 y 7, dice, cuando dice al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y luego a la piedad afecto fraternal. Entonces va más allá, va más allá de la compasión de Dios, sino que también va al carácter de uno. En la nueva versión internacional dice, cuando en lugar de piedad, perdón, de paciencia, dice constancia, y luego dice a la constancia o a la piedad, dice devoción a Dios. Y a mí me gusta mucho esta parte, devoción a Dios. Porque la devoción a Dios es algo que uno hace intencionalmente otra vez, es algo que uno ofrece, no es algo que uno espera ahí, como decía yo ayer mismo, que uno espera ahí que llegue solo, que uno espera ahí de una manera inerte, de una manera quizás no renuente, sino una manera de como que de poco esfuerzo, como que las cosas resultan de la nada. No. Las virtudes son cosas que se ejercitan también. Dios da, digamos, la semilla y uno tiene que hacer por germinar esa semilla. ¿Sí? Y dice devoción a Dios. Eh, eh, ahorita antes de comenzar, bueno, estaban preguntando que si era primera de Timoteo 6 o si era segunda de Pedro capítulo 1. Bueno, no. Es eran dos, pero, pero veamos de qué se trata. Que ya vamos a ver un poquito en 1 de Timoteo, porque dice en 1 de Timoteo capítulo 3, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, quedó en el mundo y recibido allá en gloria. Este es el misterio de la piedad, que tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo, con el Evangelio mismo, lo que hace Dios. Entonces, a partir de ahí, de lo que Dios, de la misma persona de Jesús, entonces el concepto de piedad, de devoción, alcanza otro significado. En el capítulo 4 de, segunda de Primera de Timoteo, perdón,
cuando habla de las características del ministro del Señor, del ministro de Jesucristo. Dice de que deseche las fábulas, versículos 7 y 8 del capítulo 4 dice, desecha las fábulas profanas y viejas, y de viejas, dice. O dicho en la nueva versión internacional dice, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate para la piedad. O sea, nos invita y dice, por favor, que tu vida se esfuerce en ser devoto a Dios, de todo lo que incluye, implica la devoción a Dios. ¿Ok? Y en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 11 y 12, que fue lo que sugirió nuestra hermana ya dice, y que fue el versículo que utilizamos de base hoy, dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Bueno, del amor al dinero, este, de esas aspiraciones egoístas, dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad y la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, y de la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Eso es 1 Timoteo capítulo 6, versículos 11 y 12. Entonces, en esto dice, ejercítate para la piedad, el ejercicio es provechoso, pero tú ejercítate para la piedad, desecha lo malo, ejercítate para la piedad, busca la piedad, o sea, deja lo malo y enfócate en Dios, que tu accionar sea llanamente, bueno, qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios le agrada. En el diccionario de la Real Academia Española dice que la piedad es la virtud que inspira por el amor de Dios, tierna devoción hacia las cosas santas, por el amor al prójimo, actos de amor y de compasión. Eso es. Y luego entonces, como venimos hablando de devoción, entonces el sinónimo que ofrece el diccionario es devoción, fe, religiosidad. Entonces, cuando dice añadir a la fe virtud, al virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio paciencia, o sea, como que espera, dice a la paciencia piedad, lo que yo entiendo es que a la religiosidad se le dé un sentido práctico. Entonces, la piedad significa incorporar a una profunda devoción a Dios y un actuar compasivo, benefactor hacia los demás. ¿Ok? Esa es la forma en que se vive la paciencia que estudiamos ayer, buscando reflejar el carácter de Dios en todo momento. Y eso es una tarea que no es fácil porque estamos justamente en la lucha de ser cada día menos uno mismo y ser más como Jesús. ¿Sabes? A mí mismo, yo mismo deseo ser cada día ser menos Beto y más Jesús. Ustedes mismos necesitan que yo sea cada vez menos yo y cada vez más Jesús. Es lo que todo el mundo necesita. Y imagínate que mucha gente estuviera en esa misma iniciativa, en esa misma lucha, en esa misma búsqueda, ser más como Jesús. Pero no, cada quien es egoísta, cada quien busca lo suyo propio y por eso, llenos de tanto egoísmo, la sociedad del mundo es como es. Entonces, la piedad es ir más allá simplemente de soportar cosas con calma, que es como lo que vimos ayer de paciencia, para vivir en espera de una actitud de amor y compasión, que sería lo de la piedad. Significa más, una profunda reverencia hacia Dios, transformándonos constantemente de la mera tolerancia que hablaba yo ayer, la tolerancia de adversidades, de lo que hace la gente, al carácter más bien que Dios refleja. Y entonces eso nos motiva a una adoración genuina, a una búsqueda de hacer la voluntad de Dios, que se traduce en hacer el bien y ayudar a los demás. Y de esa manera emulamos el carácter de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Esa palabra piedad
viene de un término griego llamado eusebei, que significa eh, profunda reverencia. Yo quiero insistir en eso. Profunda reverencia, respeto y devoción a Dios. Este hombre es piadoso. ¿No? No es simplemente que es misericordioso, sino que su vida está llena de Dios y lo que hace, lo hace por Dios, para Dios. Como dice Colosenses, que ya lo leímos semanas anteriores, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Todo lo que haga, hágalo como si fuera para el Señor. Entonces, una adoración genuina. ¿Qué? La adoración genuina, hermanos, no es simplemente orar y cantar y rezar y andar para arriba. Significa respeto, devoción hacia Dios y se manifiesta en acciones, en la práctica de buenas obras, el deseo de reflejar el carácter de Dios en la relación con los demás. Eso sí es más piedad. Y eso tiene que ver más con el texto que estamos considerando en segunda de Pedro capítulo 1. Entonces, claro, actos de amor y compasión, tener bien a los demás, sentir compasión por los demás, claro que sí, sobre todo los que necesitan ayuda. Eso refleja el carácter de Dios, pero mucho más. También tiene que ver con la santidad, que lo que tú piensas, lo que tú dices, lo que tú haces. No es simplemente tolerar dificultades, sino buscar las cosas que glorifican a Dios a través de la forma en que vivimos. Y por eso la piedad es una virtud, porque no es fácil alcanzar. No hay muchos piadosos en el mundo, la verdad. ¿Sí? Entonces, por eso la paciencia que estábamos hablando ayer debe estar acompañada con piedad para que se lleve a la práctica, porque añade propósito. ¿Sí? Insisto, no es una cuestión pasiva, sino activa, con propósito. Empatizar con los demás, ponerse en el lugar del otro, entender las necesidades, reflejar la compasión de Dios. Eso. Entonces, en resumen, hermanos, hay que añadir piedad a la paciencia, lo que significa en un llamado a una fe activa, devota, extendiendo esa devoción a Dios, pero hacia los demás, en acto de amor, en acto de ayuda, de compasión, de misericordia. Incluso cuando uno mismo está atravesando dificultades. Hay mucho más, es el respeto a Dios, es imitar el carácter divino, acción y servicio. Y eso, como vimos en Timoteo, dice, huye de estas cosas, bueno, busca la piedad. Eso nos defiende también, nos permite crecer espiritualmente. O sea, el ejercicio de la piedad nos ayuda a rechazar lo malo, porque estás enfocado en otra cosa. ¿Sí? Entonces, hermanos, quisiera seguir hablando sobre esto porque me gustó todo esto porque sí afecta el corazón, a mí me afecta el corazón estudiar sobre esto. Y ojalá Dios nos ayude a tener siempre esa disposición interna de entrega, de admiración y de respeto a Dios, siempre. Entonces, hermanos, vamos a echarnos en él. Y esto es un poquito de lo que es piedad en estos 15 minutos que hemos hablado. Vamos a orar, hermanos.